Muy buenas tardes. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó y a un grupo selecto de amigos y estudiosos del derecho que gentilmente nos han invitado a participar de este evento. Yo les voy a hablar de algo siguiendo un poco el discurso de José Pedro Silva, de algo hipotético, porque la ejecución no es algo que ya esté definido dentro de la revisión al proyecto de CPC, de forma tal que con eso tengo dos ventajas. Puedo trabajar primero con distintas hipótesis orgánicas y procedimentales, y segundo, se me facilita poder relacionar las eventuales soluciones con sistemas de ejecución en derecho privado actualmente ya existentes, y específicamente la ejecución en materia laboral. Les propongo entonces, con esas libertades, partir, en primer lugar, concentrándonos al tema. Los vuelvo a traer al tema. Derecho procesal civil, ejecución civil. De forma tal que no vamos a hablar de ámbitos vinculados con el proceso penal que no nos incumbe. Es derecho procesal civil. Permítame traer algunas inquietudes desde el punto de vista del derecho comparado, porque son importantes. ¿Por qué son importantes? Fíjese que en los últimos 8 años ha habido, a partir de la internacionalización, la globalización del derecho, y dentro del derecho, el derecho procesal civil, un creciente interés por fijar la atención en, yo les diría, una de las partes más olvidadas del derecho procesal civil y del proceso civil, que es la ejecución. ¿Y por qué una de las partes más olvidadas? Pues porque el centro, el núcleo, el alma, lo máximo, era la adjudicación. La sentencia definitiva, eso era lo máximo. Contar con una sentencia condenatoria, allí ya cumplía su objetivo el proceso civil. Eso no es así. Cuando yo obtengo una sentencia condenatoria, me convierto simplemente en una parte que venció total o parcialmente y que tiene consigo un documento, nada más. Mi prestación, el contenido de mi acción aún no fue satisfecho. Fíjense un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1997, que inicia todo el movimiento dentro de la Unión Europea, Hortspik contra Grecia, se condena al Estado griego y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice lo siguiente, cito, textual: la ejecución y satisfacción oportuna y eficiente del crédito forma parte del debido proceso exigido por el artículo 6º de la Convención Europea de Derechos Humanos. Señores, la ejecución forma parte del debido proceso. Y es muy curioso este fallo, porque este fallo fija la atención en la ejecución desde el punto de vista del acreedor. Ya no es demandante, ya hay un juicio, ya hay un pronunciamiento. Pero ese crédito
esa acción que se ejerció en su momento, que contenía un crédito y que ahora se reconoce, aún no está satisfecho. Consecuentemente, el debido proceso, mientras no se satisfaga, mientras en la realidad no confluyan el derecho material del Código Civil, que emite una serie de promesas en favor del acreedor contra el deudor, mientras no se efectivice la ejecución, esa realidad prometida por el derecho material es simplemente una promesa en el aire. Ese es el argumento fundamental en este fallo. Me voy a saltar de años para comentarles otro fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Borisic contra Serbia y Montenegro, abril del año 2009. El Estado, cito textual, tiene el deber de proveer estructuras orgánicas y mecanismos procedimentales que garanticen y aseguren una tutela ejecutiva del crédito en forma oportuna, con el menor costo y justa. Y hay una serie de fallos dictados por el Tribunal Europeo que los pueden empezar a ver. Es muy interesante porque esto se empieza a plasmar y en la Unión Europea empieza a haber una inquietud en torno a la ejecución que yo les diría se plasma en una recomendación, además de los reglamentos que existen en materia de ejecución o vinculados con la ejecución, se plasman en una recomendación del año 2008, donde se insta a los Estados miembros, los destinatarios de este instar o de esta recomendación son, por cierto, no la Alemania, no Austria, sino los destinatarios son España y los países ingresantes de Europa del Este. Adecuen su sistema de ejecución civil a los tiempos, porque el artículo 6 les está exigiendo que exista el derecho a ser oído y a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable. Eso se aplica también a la ejecución civil. Señores, estructuren sus sistemas de forma tal que respeten este artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues bien, yo lo que los invito es a tratar de analizar la ejecución que actualmente tenemos. Y permítanme hablar de ejecución civil y no de procedimiento ejecutivo, no de juicio ejecutivo, tampoco de proceso ejecutivo, porque en realidad no hay, en el actual CPC, no hay un juicio ejecutivo. Hay una pluralidad de ejecuciones. Depende del tipo de prestación que yo quiera ejecutar. Depende el bien o la conducta sobre el cual yo voy a hacer recaer mi actividad ejecutiva. Y si tengo un bien inmueble o un bien mueble que lo embargaré, pues ustedes conocen, el trámite procedimental es totalmente diferente. Y esto obviando la cantidad de regulaciones especiales, de ejecuciones especiales que existen. Es decir, no hay una ejecución. De forma tal que, para concentrarnos en un tópico en especial, les propongo lo siguiente. Primero, focalizar nuestra atención a lo que es la ejecución civil en base a un título ejecutivo judicial para distinguirla de la ejecución civil en base a un
título ejecutivo extrajudicial. No nos vamos a ir mucho de lo que es el actual CPC. Fíjense lo siguiente. Si ustedes en las ejecuciones dinerarias, primera gran clasificación a tomar, no ejecución de obligaciones de dar, como está en el actual CPC. La ejecución de obligaciones de dar no dice absolutamente nada y además no va acorde a la clasificación que tiene el Código Civil. Lo que nos interesa acá es escindir obligaciones dinerarias y obligaciones no dinerarias. Y en las obligaciones dinerarias vamos a empezar a usar un término, entre comillas, para entendernos mejor, que es la cobranza. Si ustedes actualmente analizan quiénes intervienen en una ejecución dineraria, el rol fundamental, ¿quién va a efectuar en los hechos la agresión a los derechos fundamentales del ejecutado? ¿Quién agrede el ámbito del ejecutado? ¿El juez? Les pregunto, porque si es el juez, yo no sé cuándo. Sí me parece que lo es la actividad que refleja y la actividad que realiza el receptor judicial. Es el receptor el que va a efectivizar en la práctica esta primera medida de agresión patrimonial. Pues bien, ¿cuáles son las alternativas que había adelantado José Pedro Silva? Fíjense que ya lo tenemos escindido. Tenemos un juez acá que decide, un juez que eventualmente ordena, despáchese, pero el brazo de ejercicio fáctico de la medida de agresión patrimonial, preventiva o definitiva, como ustedes quieran calificarla, la efectúa el receptor. La enajenación forzada de bienes muebles, de determinados bienes muebles, la efectúa un martillero. La de los bienes inmuebles, el juez. ¡Ah, qué interesante! Un tópico interesante. Y por si fuera poco, está previsto el fracaso de la subasta. Y no una vez, varias veces. De forma tal que vemos una simplicidad desde el punto de vista de una serie de sujetos que intervienen, que aparentemente convierte a la ejecución en algo simple, y no es tan así. El juez, en su despacho, los actos de agresión patrimonial son llevados por legos. La vulneración justificada en base a una acción ejecutiva de derechos fundamentales vinculados con la propiedad o el posible allanamiento de una morada para un secuestro, para designar un tercero depositario, la realiza un sujeto que en muy pocos casos, por suerte en la quinta región cada vez es más elevado eso, muy pocos casos es abogado, receptor judicial. Pues bien, partiendo de esta realidad, fíjense cuál fue el contenido de esta recomendación, la Unión Europea, del año 2008. Uno de los temas esenciales en materia de la ejecución es la reformulación orgánica. ¿Por qué? Porque si yo establezco un sistema de proceso de conocimiento o declarativo fundado en los procesos por audiencia, tengo que prever que la atención, el esfuerzo y los recursos humanos, en tanto jueces, tienen que estar asignados allí. ¿Y qué voy a hacer con la ejecución?
En esta recomendación del año 2008 se dan, José Pedro había hablado de 2 alternativas y se habían preguntado allí sobre 2 alternativas, no. Son 4 las alternativas. Les explico, ya que estamos trabajando en un sistema de laboratorio con la ejecución. Fíjense la primera. La alternativa en la cual este receptor, imagínenlo, sea abogado, primero. Segundo, su ejercicio esté regulado con el estatuto similar al del notario. Tercero, se puedan establecer tasas proporcionales en base a la cuantía de la ejecución que el ejecutante tiene que solventar de su bolsillo, que por supuesto las recupera en las costas. Cuarto, imaginen ese sujeto calificado, profesional, abogado, sujeto al control del órgano jurisdiccional, de una superintendencia o de un colegio que agrupe a estos oficiales de ejecución, el oficial de ejecución como profesión liberal, un nuevo nicho de trabajo para los abogados. Esa es una alternativa. En estos países que les mencioné, países originales de la Unión Europea, funciona en forma bastante bien este cauce orgánico. En los países de Europa del Este, los países ingresados a la Unión Europea tardíamente, por ejemplo, en Hungría este sistema fue nefasto. Polos de corrupción y polos de amiguismos y monopolios enormemente complicados. De la misma forma en Serbia y Montenegro, a propósito de la sentencia esta que les mencioné. En Croacia funciona a la perfección. En Hungría se perfeccionó el sistema dando la facultad al acreedor de acudir a este tipo de profesión liberal, a este oficial de ejecución que ejerce una profesión liberal, o a un par de él, pero que es funcionario auxiliar del Poder Judicial. Esa es una alternativa. Oficial de ejecución como profesión liberal, totalmente independiente del Poder Judicial y la ejecución dineraria y en algunos casos de obligaciones de dar, totalmente en cabeza de ese delegado jurisdiccional. Se desjudicializa, si quieren entre comillas, se privatiza la ejecución. Esa es una alternativa. Vamos a la otra alternativa. El ejemplo francés, que es muy interesante. Fíjense, en Francia existe un oficial de ejecución, este personaje que se mencionó hace rato, el huissier de justice, que no actúa solo. Esa es la diferencia. Es una profesión liberal, pero bajo la dependencia del Poder Judicial. Infraestructuralmente no depende del Poder Judicial, pero están bajo el control del juez de instancia y el oficial de ejecución francés, por ejemplo, no puede hacer averiguaciones sobre la transparencia patrimonial, sobre el patrimonio del ejecutado. Tiene que solicitarle autorización al tribunal. Ese es otro modelo. El caso del sistema francés. Por cierto, no muy diferente de otros dos modelos, el modelo inglés y el modelo alemán.
Con la única diferencia que en Alemania el oficial de ejecución no es un profesional liberal, sino que es un funcionario auxiliar de la jurisdicción. Sistema que va en debacle. Sistema que tiene ya su carta de defunción. Por lo enormemente costoso para el aparato judicial y lo comparativamente más eficiente de un sistema donde tengo sujetos profesionales y no oficiales de ejecución que tienen un grado inferior al del abogado, inferior al del juez. Esa es otra alternativa. Tenemos una tercera alternativa, y que es la alternativa española, la alternativa, por cierto, austríaca, que es la ejecución judicial. Es decir, toda la actividad ejecutiva, todo el conocimiento de los eventuales contradictorios que se puedan dar dentro de la ejecución, la decisión de los pasos de la ejecución, la toma el juez. Y la ordena para su cumplimiento a subalternos con una preparación notoriamente inferior al del oficial de ejecución francés, al del oficial de ejecución holandés. No necesita título universitario, no necesita ser abogado. Esa es otra alternativa, la tercera. Vamos a una cuarta alternativa, que es la que terminaron acogiendo varios países de Europa del Este, una alternativa que, por cierto, no hay que irse, acá se proponía no hay que irse a Europa. A España yo no me iría, sí me iría a Brasil. Acá vamos a tener un expositor brasileño, sí me iría a Brasil. Brasil está acá a la par. Un proceso civil de vanguardia a nivel mundial. En el actual anteproyecto está incluido este sistema, que es de tercerización. La ejecución en cabezas de oficiales de ejecución, pero oficiales de ejecución que van a ser algunos de ejercicio profesional privado y otros que van a estar dentro del sistema público, para ver cuáles de los dos son los más requeridos finalmente por el mercado. Bien, si ustedes quieren, la parte orgánica, la parte estructural de la ejecución, que no sé si es la más importante. Y les digo que no sé si es la más importante porque en esta recomendación para la mejora de la ejecución en la Unión Europea se trataron otros tópicos que no están contenidos en el proyecto. El proyecto habla de un juez o de un tribunal, el juez de ejecución, y habla de un oficial de ejecución para las obligaciones dinerarias. Ese es el actual proyecto que está en el Congreso, la parte aún no revisada. Habla de un juez de ejecución, habla de un oficial de ejecución. La verdad no está, en mi criterio, claramente delimitado qué es lo que se está buscando en ese proyecto, el proyecto ingresado actualmente al Congreso. ¿Qué es lo que hace el juez de ejecución? ¿Qué es lo que hace el oficial de ejecución? José Pedro había mencionado la propuesta de los tribunales de cobranza laboral y previsional. A mí esa idea me atrae con ciertas reservas. Tener jueces de ejecución, pero que el rol fundamental lo desempeñen terceros profesionales bajo su dependencia, ajenos al Poder Judicial como profesión liberal, y que sean abogados. Y digo salvedades en relación a los tribunales de cobranza laboral y previsional, porque se han convertido los tribunales de cobranza laboral y previsional en un atasco, están sobrecargados. Y eso siempre sucede cuando se crean tribunales concentrados. Es decir, que la actividad ejecutiva se concentra en los llamados jueces de ejecución.
Ahora, si se concentrara en jueces de ejecución, como está previsto en el proyecto, interviniendo el juez siempre y cuando el ejecutado impugne la acción ejecutiva incoada por el ejecutante, en definitiva, impugne de alguna manera o el título ejecutivo o la exigibilidad de la prestación contenida en el mismo, o la certidumbre o liquidez, o eventualmente invoque la prescripción. Eso yo creo que desde el punto de vista procedimental, en el proyecto está bien estructurado. ¿Saben cómo? No dista mucho del actual CPC. ¿Qué es lo que hace o lo que tiene que hacer el tribunal cuando el ejecutado opone una excepción? Se corre traslado. Lo que está haciendo el ejecutado técnicamente es demandar, impugnar ese título ejecutivo. La carga de la impugnación, la carga de instar y demandar, pesa sobre el ejecutado. Por eso se habla de una demanda de oposición. Y recién cuando se dé esa demanda de oposición, va a entender el juez de ejecución. Ahí interviene el juez de ejecución. Claro, salvando las distancias que en la ejecución laboral, el procedimiento, ya no el elemento orgánico, el conjunto de excepciones oponibles hubiera sido deseable seguir el modelo en materia laboral. Porque la ejecución, repito, no es para discutir. La ejecución es para ejecutar. ¿Cuáles son los puntos que considero faltan al proyecto? Además de estas discusiones sobre lo orgánico que no está aún cerrada. Al proyecto le falta un cambio radical en relación al embargo. El embargo no sirve absolutamente de nada. No otorga ni una prelación, no otorga un derecho de perseguir la cosa, no otorga absolutamente nada. De hecho, se puede reembargar, está contemplado el reembargo en el proyecto. Dentro de las recomendaciones está adjudicar al embargo, esto lo hace la nueva ley de enjuiciamiento civil española, por cierto, la calidad de otorgar preferencias, no privilegios, preferencias. Punto número 1. Punto número 2. Yo no puedo iniciar una ejecución, y menos aún llegar a buen puerto, si es que no tengo patrimonio del ejecutado para agredir. Y ese es el punto central. El deber del ejecutado de transparentar su patrimonio. Los que ejercen en materia de familia deben tener experiencia en esto. Como deber. Acá estamos frente a un título ejecutivo indubitable. Dígame sobre qué parte de su patrimonio voy a ejecutar. Si usted no me dice que se me permita acudir a terceros para que me brinden esa información. La información de existencia, identificación y ubicación de bienes a ejecutar del patrimonio del ejecutado. Otro punto también importante a tener en cuenta. Y finalmente, la subasta, lo que había mencionado José Pedro Silva, liberalizarla, salir del sistema este poco flexible del CPC para permitir la mejor realización de los bienes. Una mejor obtención en la realización de los bienes beneficia no solo al ejecutante, beneficia también al ejecutado. No puede ser que el precio de subasta pública, judicial, sea un precio tan irrisorio en comparación con el precio del mercado. Y con esto voy concluyendo.
ante la interesante intimación, voy a cumplir. Con el otro punto que he hecho en menos en el proyecto, que es, continúan existiendo las benditas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, que creo son perfectamente diluibles en el procedimiento monitorio que está regulado dentro del proyecto, en algunos casos, y otras trasladables a la función notarial. Otro punto crítico también, quizás para tener en cuenta. Y ahora sí acabo y concluyo. Acá voy a leer también una frase importante de dos autores, no son Montero Aroca ni otro autor italiano, sino Messier Guichard, un francés, y Constantino Kerameus, prácticamente un griego, pero uno de los redactores de prácticamente, conjuntamente con este francés, de los instrumentos legislativos actualmente en la Unión Europea. Fíjense, así como la preocupación sobre lo cautelar fue el centro de atención de la década de los 70 y los 80 ante la ineficacia del proceso de conocimiento, así como el proceso de conocimiento fue el centro en la década de los 90 y en el nuevo siglo, pues ahora lo es, y por su valor real en relación a la tutela efectiva y el derecho fundamental al resguardo del derecho sustantivo, la ejecución, la función ejecutiva en un Estado de Derecho menospreciada implica menospreciar la función adjudicativa o jurisdiccional. Nada más, muchas gracias.